Mi nombre es Yeribel Castillo, soy trader y empresario. Con 26 años de edad puedo decir que ya soy millonario. Conocí el trading en 2015 y me lo tomé muy en serio en 2018. Ya para el 2022, con apenas 24 años, ya había ganado mi primer $1.000.000. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Luego de alcanzar grandes éxitos, me encontré con un fracaso inesperado. Todo comenzó a desmoronarse a mediados de 2023. En 2022 me había ido a vivir a Miami de forma temporal y en 2023 tenía que regresar a mi país. Ahí al regresar se destabilizó todo en mi vida. Y a pesar de que me estaba yendo muy bien económicamente, me sentía muy mal. Me sentía vacío, tenía problemas en mi relación personal, tenía algunos conflictos con mis amigos, negocios que habían hecho habían salido mal, tenía que volver a mi país, ya me estaba acostumbrando a quedarme en Miami y había muchas cosas que me causaban estrés y ansiedad. Pero ese chisme se lo voy a contar más adelante en este mismo video. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo comienza la vida de Yeribel como emprendedor, como trader? Todo desde el principio. Todo comenzó cuando yo tenía 13, 14 años aproximadamente con la lectura. A mi mamá le regalaron un libro, ese libro se llama El cuadrante del flujo de dinero, de Robert Kiyosaki, y leyendo ese libro yo me di cuenta de la diferencia de cómo las personas se ganaban el dinero. El cuadrante del flujo de dinero básicamente se divide en dos y en cada parte hay dos formas de ganar dinero. En la primera parte se encuentran los empleados y los autoempleados, que son las personas que más trabajan y menos dinero ganan. Están los empleados, que son los que más trabajan y los que menos ganan. Están los autoempleados, que trabajan aún más que los empleados, ganan un poquito más, pero tienen que hacer absolutamente todo. Puede que ganen un poquito más de dinero que los empleados, pero no son libres de tiempo. En el otro lado del cuadrante, entonces, nosotros nos encontramos con los dueños de empresa o dueños de negocio y los inversionistas, donde los dueños de negocio tienen sistemas que trabajan para ellos. Entonces, desde ahí yo siempre quise ser un empresario, decir, ok, yo necesito crear sistemas. Los sistemas son o los mismos empleados que trabajan para los dueños de empresa, los autoempleados que pueden brindarle servicio a los dueños de empresa, o software, automatizaciones, todo lo que tenga que ver con tecnología. En fin, sistemas. Esas personas ganan el 95% del dinero, casi no trabajan y tienen muchísimo tiempo libre. A mí me gustaba hacer eso. Y finalmente están los inversionistas, que son los que más dinero ganan. Ahí me di cuenta de que los inversionistas son los que se ganan el 99% de la riqueza y no trabajan para nada. Estas personas no tienen sistemas, sino que ellos invierten en los sistemas. Ellos invierten en los dueños de empresa. Si hay un empresario que tiene una buena empresa, que es rentable, ellos invierten en esa empresa y ponen su dinero a trabajar para ellos. Leyendo ese libro con 14 o 15 años aproximadamente, me di cuenta de qué yo quería en mi vida. Con ese primer libro tomé el hábito de la lectura y para los 17 años aproximadamente, 2015, comencé a investigar de cómo yo podía también ser un inversionista o cómo yo podía ser un dueño de empresa. Ahí fue cuando comencé a lo que yo había leído por mucho tiempo a ponerlo en práctica. Compré libros como El inversor inteligente, comencé a estudiar a Warren Buffett y no conocía sobre el trading tal y como yo lo hago ahora. No sabía que se podían comercializar divisas ni nada. Yo solamente pensaba en acciones, oro, plata y ese tipo de cosas. Buscando en Google encontré las opciones binarias, que casi todo el mundo encuentra las opciones binarias primero. Me abrí una cuenta en ese broker, deposité unos $50, recuerdo, y esos $50 lo llevé de 50 a 350 la primera noche. Ahí yo me sentía súper bien, me sentía como un inversionista, me sentía como que todo lo que yo leí durante tanto tiempo sí funciona, sí es así de fácil como se pintaba o así de majestuoso como se veía ser un inversionista. Yo me sentía un inversionista. Luego de esa noche, la siguiente, perdí todo el dinero. Ahí pues decidí alejarme del trading porque también en esos tiempos yo estaba estudiando, estaba trabajando también con mi mamá en la parte de contabilidad. No lo hacía tanto por el dinero porque no me pagaban mucho, sino para entender cómo funciona un estado financiero, cómo funciona una empresa desde adentro, y más por eso fue que comencé a interesarme en la contabilidad. Luego de que dejé el trading, seguí leyendo, seguí emprendiendo y aquí comienza mi primer emprendimiento, que fue un sitio web como Mercado Libre. Básicamente yo hice todo, porque yo no tenía dinero, no tenía recursos, solamente tenía una idea y tenía internet y me puse a investigar.
creé mi propio Mercado Libre que estaba enfocado en vender absolutamente todo en República Dominicana. Ese era mi nicho, República Dominicana. Y yo quería competir con un sitio que había aquí, que era el mismo Mercado Libre, estaba aquí en República Dominicana, creo que todavía está. Y había otro en ese momento que se llama Corotos. En ese primer emprendimiento yo era todo. Yo programé el sitio web, yo era el marketing, yo era el que creaba las estrategias, yo era el que ideaba los productos, yo hacía absolutamente todo. ¿En qué consistía ese negocio? ¿Cuál era mi modelo de negocio? Simple. Esa idea comenzó con yo querer tener tráfico en un sitio web, porque anteriormente a eso yo escribía para un blog, mi propio blog. Yo hablaba de emprendimiento, de las cosas que yo leía en los libros, y yo quería monetizarlo a través de Google AdSense. Ya ustedes saben, ustedes tienen tráfico, en tu sitio web aparecen anuncios y con eso tú ganas dinero. Ese era uno de los proyectos que yo tenía, pero yo me cansaba de escribir tanto y la idea de crear mi propio marketplace, mi propio Mercado Libre, surgió porque yo tuve la idea de qué tal si yo creo algo en el que yo no tenga que crear el contenido, yo no tenga que crear las páginas, sino que las personas creen las páginas, algo que le ayude a ellos crean las páginas o los blogs y yo lo monetizo porque yo soy el dueño del sitio web. Ahí fue donde yo vi que Mercado Libre funcionaba más o menos así. Tú entras, quieres vender un carro, tú te registras, creas el anuncio del carro y ahí se crea una página, como un blog. Y en esa página donde está tu carro vendiéndose salen los anuncios en mi sitio web y yo lo monetizaba. Esa era la idea inicial. Luego de esa idea que yo comienzo a profundizar en el modelo de negocio, me di cuenta que eso era mucho más grande que simplemente poner anuncios publicitarios para monetizar. Y ahí es donde nace mi primer emprendimiento. Por eso no considero crear un blog para monetizar con anuncios como el primer emprendimiento, sino esta página. Porque en esta página entonces yo ya vendía servicios virtuales. No me costaba absolutamente nada, porque al final de todo es un software. ¿Cuáles eran los servicios que yo vendía? Las personas comenzaron a utilizar mi sitio web, publicaban sus vehículos, publicaban sus casas, sus apartamentos en alquileres también, publicaban todo lo que querían vender, desde un celular, una computadora, hasta un solar para construcción, y muchas personas comenzaron a utilizar mi sitio web. Luego a esas personas yo les vendía servicios de que su anuncio, si me pagaban $5, iba a salir arriba de todos por 7 días. Otro de los servicios era que aunque su anuncio no saliera arriba, por $2, un poquito más barato, su anuncio salía destacado. El fondo de todos los anuncios era blanco, la persona que me pagara esos $2, su anuncio iba a salir en amarillo o en verde durante 7 días. Y ese era un servicio que iba a ayudar a las personas a vender más, porque había muchas personas vendiendo vehículos. Si tú querías vender el tuyo más rápido, me pagabas a mí, yo te ponía el anuncio arriba y ese era mi primer emprendimiento. Como tenía ese emprendimiento, yo tuve que aprender de marketing. Aprendí Google Ads, aprendí Facebook Ads, aprendí todo. Comencé a comprar cursos de agencias de marketing, que para en aquel entonces se usaba mucho tener una agencia de marketing. Y ahí aprendí muchísimas habilidades también relacionadas al marketing digital. Luego me encuentro en un punto con poder, por decirlo de alguna forma. Tengo una plataforma que tiene tráfico de personas interesadas en comprar y vender. Y tengo conocimientos de marketing. Yo decía, ¿cómo yo puedo llenar esto de anuncios? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo yo puedo tener más anuncios? ¿O cómo yo puedo utilizar este poder que tengo y estos conocimientos para ganar todavía más dinero? Ahí fue donde yo incursioné en ser un agente inmobiliario, porque yo decía, tengo conocimientos de marketing, tengo una plataforma donde entran miles de personas todos los días a comprar inmuebles. ¿Qué tal si yo, aparte de venderle el servicio a los otros agentes inmobiliarios, de que puedan vender más rápido, vendo yo mismo mis propiedades y gano más dinero por comisiones? Ahí incursiono en los bienes raíces y también ese fue mi segundo emprendimiento. Creo que había hecho algunas otras cosas, pero podemos decir que ese fue el segundo emprendimiento importante. Recuerdo que me asocié a un broker inmobiliario y ellos tenían una cartera enorme de inmuebles que yo podía vender a cambio de comisiones. Yo agarré todos esos anuncios y lo publiqué en mi sitio web, creé un perfil como un usuario normal, lo publiqué en mi sitio web, muchísimos anuncios, los puse todos premium, los puse todos destacados. Por supuesto tenía que utilizar el poder que tenía, la ventaja que tenía, y eso me ayudaba a mí a vender
inmuebles. Recuerdo también que no era suficiente con simplemente tenerlos ahí, sino que era hora de utilizar mis conocimientos de marketing digital, y mi primera venta la hice con tan solo una inversión en Facebook Ads de $48 o 58, no recuerdo, y la comisión que me gané fueron más de $5,000 con un apartamento que vendí a través de Facebook Ads. El link iba desde mi sitio web, promocionado en Facebook, y con una inversión de unos $58 más o menos, me gané una comisión de $5,000. Aquí yo dije, ok, este negocio es mucho más rentable que solamente tener el sitio web. Y ahí fue donde comencé a tener varios negocios, varios emprendimientos, todos al mismo tiempo. Mi tercer negocio fue una agencia de marketing, porque yo ya tenía éxito. Ya tenía éxito promoviendo mi sitio web de anuncios clasificados. Tenía éxito vendiendo inmuebles porque ya había vendido varios inmuebles. Y todo lo hice con los conocimientos que yo tenía de marketing. El tercer negocio que hice fue poner una agencia de marketing digital para esos servicios ofrecérselo a otras personas. Entonces me encuentro en un punto en el que tenía 3 proyectos, por decirlo así. Un cuarto que hice fue, vi una deficiencia que tenía mi página de clasificados, y es que se utilizaba más para vender o alquilar productos, más que servicios. Los servicios caían en otra clasificación que era algo tipo páginas amarillas virtual o un directorio virtual. Luego decidí crear o extender los clasificados a un directorio también de forma virtual tipo páginas amarillas. Los mismos conocimientos de marketing que tenía, aplicándolo a todo eso, estaba vendiendo inmuebles, tenía una agencia de marketing digital también, decidí comenzar a hacer dropshipping, que estaba muy popular para allá 2017, 2018 más o menos, porque sí, habían pasado unos 3 años en lo que yo estaba en esos emprendimientos y en esa educación y en todo ese proceso. En ese momento yo estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque también estaba trabajando en contabilidad, nunca dejé de trabajar, estaba estudiando en la universidad y tenía todos esos proyectos. ¿Cómo yo sacaba el tiempo? No me pregunten, yo no tenía vida social. Todo lo mío era ser un dueño de negocio, luego ser un inversionista. Era más fácil ser un dueño de negocio para mí en ese momento con los conocimientos que tenía y que no tenía dinero. Recuerden que el inversionista pone el dinero a trabajar para ellos. Yo no tenía dinero, yo solamente tenía tiempo, internet y las ganas de crear. Ya habíamos llegado al 2018. En el 2018 recuerdo que me entraron las ganas nuevamente de yo aprender a invertir. Ya aquí sí yo tenía un poco de dinero, no mucho, pero tenía un poco de dinero, y sí quería volver a ser inversionista, porque todos esos proyectos que yo estaba haciendo sentía que era mucho esfuerzo y no me estaban dando la cantidad de dinero que yo sentía que me merecía. Aparte de que estaba invirtiendo demasiado tiempo y más que un dueño de negocio me sentía como un autoempleado. Aquí quise hacer la transición a inversionista y nuevamente a finales de 2017, principios de 2018 más o menos, vuelvo a retomar el trading. Pero esta vez sí lo hice de forma más profesional y pagué por un curso que en 2015, cuando lo vi por primera vez, ni sabía que había cursos de eso, no tenía los conocimientos y tampoco tenía dinero para pagar un curso. En 2018 me uní a una academia y ahí sí comienzo a tomarme todo ya muy en serio. Ya que me había tomado el trading en serio, comencé a comprar cursos, tenía un hábito de lectura que había formado desde 2014 aproximadamente y compré todos los libros que yo podía de trading que encontraba en Amazon, de psicología, de estrategias con indicadores, de cruces de medias móviles. Todo eso lo compré, lo estudié, lo apliqué. Y en ese tiempo no se utilizaban cuentas de fondeo, se utilizaba capital real. Yo quemé muchas cuentas de $100, cuentas de $200, pero encontré la rentabilidad utilizando indicadores. Encontré en un libro que tenía muchas estrategias de cruces de medias móviles, y ahí fue donde yo me hice rentable por primera vez. De eso había pasado creo que apenas un año. Solo que no me gustaba mucho la metodología de indicadores, porque aunque era fácil de seguir, sentía que yo podía tomar mejores entradas, sentía que había algo un poquito mejor. Luego de ser rentable, comencé a estudiar una metodología nueva que era oferta y demanda. Esa metodología sí yo sentía que tenía mejores entradas, sacaba mejores beneficios y podía duplicar, triplicar, sacar porcentajes muy altos por los modelos de entrada que eran diferentes a lo que me daban los indicadores. También me había leído muchos libros de psicología del trading
Y en 2019, finales de 2019 más o menos, ya yo era rentable nuevamente utilizando los modelos de oferta y demanda que hasta la fecha de hoy todavía los utilizo. He hecho algunos cambios con el pasar de los tiempos, pero son las mismas bases que yo utilizo desde 2019-2020. Mi momento ajá fue en 2020, cuando recuerdo que tenía un amigo que quería hacer un fondo de inversiones, quería captar capital, estaba reclutando personas para manejar esos fondos. Y ahí yo lo escuché y él luego me dijo que existían las cuentas de fondeo. Yo comencé a indagar y veía que una empresa, recuerdo FTMO en aquel entonces, 2020 aproximadamente, te daba capital de hasta $100,000. Mi meta en ese momento no era manejar dinero tan grande como hoy en día. Mis metas son manejar millones y millones. En aquel entonces hasta una cuenta de 20,000 para mí era mucho. Y ahí fue donde descubrí que con los conocimientos que yo tenía manejando cuentas pequeñas de $1,000, cuentas de $2,000, pero ahora podía tener la posibilidad de manejar una cuenta de 50,000, una cuenta de 100,000. Para mí eso fue algo que cambió todo para mí. Aquí comienza un proceso de nuevamente una baja. Yo ya era rentable manejando capital real. Yo podía utilizar el riesgo que yo quisiera, podía utilizar la metodología que yo quisiera y podía hacer lo que yo quisiera con capital real. Pero tenía que aprovechar la ventaja de que si alguien me va a dar dinero, una empresa me va a dar dinero y me pone algunas reglas, ¿por qué yo no puedo adaptarme? Yo no podía pasar los challenges al principio, a pesar de ser rentable. Creo que hablé de eso en otra historia. Pero en resumen, yo siendo rentable no podía pasar los challenges. Tenía que adaptar mi estrategia. Y en ese proceso de adaptación, invertí mucho dinero en challenge que lo quemaba. Me hirió mucho mi ego de yo decir, eso es fácil, un 10% es algo sumamente fácil, yo lo vengo haciendo todo este tiempo en mi cuenta real, va a ser algo súper fácil. Me di cuenta de que no, y eso fue un choque de realidad, donde tuve que adaptar mi estrategia nuevamente, y eso no fue de un día para otro. Tomé meses y meses, luego de ser rentable, cambiando todas mis reglas, cambiando temporalidades, haciendo pruebas, haciendo backtesting, horas que ni les cuento cuántas horas de backtesting hice para poder adaptar mi estrategia a las cuentas de fondeo. Yo ya tenía la mentalidad correcta, yo leía muchos libros de psicología del trading, escuchaba muchos podcasts, escuchaba muchos videos en YouTube de los market wizards y traders muy viejos que aunque su metodología no eran las mejores, yo era rentable con esa metodología. Sus conocimientos, su psychotrading me ayudó muchísimo. En ese proceso de yo adaptar toda mi estrategia a las cuentas de fondeo, yo seguía trabajando en mi mentalidad, seguía leyendo y seguía mejorando no solamente la estrategia, sino mi mentalidad en general. Para no alargar el cuento, finales de 2020, principios de 2021, ya yo tenía una metodología probada que pasaba cuentas de fondeo, logré fondearme en varias empresas, logré retirar. Recuerdo que en aquel entonces estaba MyForex Fund, que tenía las reglas un poquito más simples que las que tenía FTMO, y para mí, que me había preparado para FTMO, algo más difícil, era súper fácil cuando descubrí MyForex Fund en aquel entonces. Entonces ahí comencé a tener mis primeros retiros y mi primer pequeño éxito, donde ya por fin sí yo me sentía un inversionista. Recuerdo que en 2021, 2022, principios de 2022, yo compré mi primer Mercedes. Mi primer Mercedes-Benz lo compré en República Dominicana, del trading puramente. Tenía 500 seguidores en Instagram, no tenía comunidad en mi cuenta personal. Yo manejaba una página de memes que se llamaba Trader Memes, pero en mi cuenta personal nadie sabía quién yo era, yo no tenía seguidores ni nada. Comencé a hacer cripto en ese momento también. Muchos proyectos comenzaron a invitarme personas porque veían mis resultados. Yo tuve unos resultados enormes con los Play to Earn. Recuerdo que los NFT Game, tuve unos resultados enormes. También estaba fondeado, estaba retirando los fondeos. Y ahí fue donde dije, ok, merezco un regalito. Y compré mi primer Mercedes-Benz puramente de trading y un poquito de cripto. En ese momento yo utilizaba mi vehículo para mí, algo personal, era un regalo para mí personalmente. Y Sebastián, el sensei, como muchos lo conocen, nosotros vivíamos todo el tiempo hablando, creando, teniendo sueños grandes, y él fue el primero que me dijo, mira, abre tus redes sociales porque lo que tú has logrado es algo inspirador y tú puedes ayudar a muchísimas personas también. Le puedes enseñar cómo tú lo hiciste, le
puedes enseñar que una persona joven de República Dominicana del trading puede comprarse vehículos y puede hacer muchísimas cosas. Yo le hice caso y ahí abrí mi Instagram por primera vez. Eso fue mediados de 2021 más o menos. Al abrir mi Instagram comenzaron a seguirme las personas, yo comencé a mostrar mis análisis. Creo que en esa fecha fue que abrí mi canal de Telegram también, donde yo le mostraba mi dirección. Recuerdo que también tenía un perfil público donde yo subía mis análisis en TradingView. Pueden ir a TradingView, a mi perfil de TradingView, y ver mis análisis del 2021, 2022, y se pueden fijar que son los mismos análisis que utilizo a la fecha de hoy. Para no alargar el cuento, nuevamente vamos a cortar esta parte. Abrí mi Instagram, comencé a compartir todo lo que yo hacía y comencé a crear mi comunidad. Para esas fechas, mi amigo Sebastián se había ido a Miami y yo iba y lo visitaba mucho. Luego que el 2022 se estaba yendo, yo viajaba mucho, vi mi pasaporte, yo había viajado a Miami como 10 veces en un año. Mis redes sociales estaban creciendo muchísimo y mi comunidad estaba creciendo mucho. Yo estaba teniendo un éxito enorme, había conseguido algunos contratos con empresas que me daban muchísimo más capital también. Ahí comencé a tener muchísimo éxito y a ganar más dinero del que jamás yo me había imaginado. Como yo estaba ganando mucho dinero y estaba viajando mucho a Miami, yo a finales de 2022 decidí comprar mi primer supercarro. No era la mejor inversión en ese momento, pero daba igual. Era un sueño que yo tenía el dinero y no lo podía comprar en República Dominicana por 1000 razones. Aquí no es suficiente con tener el dinero. Fui y lo compré a Miami, si no recuerdo mal, era octubre del 2022. Yo tenía el vehículo, no lo había subido a mis redes sociales, sino hasta diciembre, pero yo iba, lo utilizaba y me quedaba todo el tiempo con Sebastián. Luego decidí mudarme a Miami. Esto es súper curioso, creo que nunca había hablado de esto, pero yo me mudé a Miami con una visa de turista normal. Yo dije, me voy a mudar a Miami 4 meses. Luego de 4 meses, yo vuelvo a mi país y así mismo lo hice. Pero eso no fue tan bonito. A nosotros nos dan 6 meses más o menos que nosotros podemos estar fuera del país o estar dentro de Estados Unidos. Yo dije, bueno, de esos 6 me tomo 4 y no afecto mi estado migratorio y puedo disfrutar de mis amistades, puedo hacer conexiones, que yo tenía la mentalidad mucho del network, que incluso por eso también fue que tomé la decisión de comprar el vehículo. Utilizo mi vehículo, pues crezco más en las redes sociales, crezco a nivel de contenido, hago relaciones, consigo mejores contratos, consigo más capital. Muchísimas cosas por las que yo tomé esa decisión. Eran 4 meses que yo quería quedarme en Miami. Esa era la meta inicial, esa era la meta principal. En diciembre del 2022 me mudo a Miami para poder utilizar mi vehículo, que yo lo estaba utilizando de forma parcial. Viajaba 7 días, lo utilizaba y no podía quemar la fiebre bien del vehículo. Ahí entonces otro Jerryvel toma el control. Yo por lo general no suelo ser materialista, suelo ser una persona, por todos los libros que leía, muy conservadora. No me gusta mucho el tema de las redes sociales, o no me gustaba. Con el tiempo uno se acostumbra y ahí otro Jerryvel toma el control. Entonces comencé a comprar joyas muy caras, comencé a comprar ropa de lujo, tenis caros, tenis de $2000, poloché de $800, cosas materiales que en el momento me llenaban, pero en el fondo no me llenaban mucho. No me afectaba porque yo tenía el dinero para comprarlo, no me molesta, no me resta, no pasaba absolutamente nada. Era algo que yo quería hacer, pero fue por un corto periodo de tiempo. A largo plazo yo sentía que mi propósito se había perdido. Me encontré en un momento donde yo no tenía propósito, no tenía proyectos que no sean mi marca personal, no tenía nada que no sean cosas materiales. Entonces me vi envuelto en una persona, un Jerryvel que no era Jerryvel. Muy materialista, sin un propósito muy fuerte, un propósito profundo. Ahí luego de que pasó diciembre, luego de que pasó enero, en mi cumpleaños, aterrizo a la realidad y sí, en diciembre había muchas fiestas. Como yo acababa de llegar, todo era perfecto, no hay que trabajar, da totalmente igual, a disfrutar las fiestas. Soy nuevo en Miami, tengo un Lambo, tengo mucho dinero, tengo libertad, tengo absolutamente todo y todo estaba bien hasta que llega febrero, donde hay que trabajar,
hay que aterrizar todo el trabajo, buscar un propósito, y yo me sentía un poquito perdido. Recuerdo que en febrero compré mi vehículo, que hasta la fecha de hoy todavía tengo el vehículo, otro vehículo, uno que yo siempre he querido. Esa era mi meta cuando yo estaba en República Dominicana, porque necesitaba un vehículo donde yo pudiera hacer la compra, donde yo podía salir con más de 2 personas. En el Lambo no lo podía hacer. Y luego de que yo compré ese vehículo en febrero, yo no utilizaba el Lamborghini. Recuerdo que yo dejaba el carro y no lo utilizaba en 15 días, el carro cogiendo polvo, casi no lo utilizaba más la guagua, y cuando iba a salir con mis amigos, iba a un restaurante o algo, era donde yo utilizaba el Lambo. Ahí comencé a tener un pequeño choque de realidad, donde yo había invertido mucho dinero en un vehículo y ya no me llenaba tanto, y ni siquiera había pasado mucho tiempo. Fue súper rápido, ok, lo tengo, luego me doy cuenta de que es cool, me gusta cómo suena, me encantan los deportivos, pero no era como yo lo pensaba antes de tenerlo. En ese mismo periodo de tiempo también sucedía que yo estaba en una relación que no era la mejor relación, no me sentía bien en la relación, no me daban lo que yo entendía que yo necesitaba en una relación, y ese tipo de cosas también me afectaba. Tenía problemas de pareja, tenía también el tema de la incertidumbre de que ya ha pasado el tiempo, casi tengo que volver a mi país, me estoy acostumbrando a Miami, si vuelvo a mi país, ¿qué yo voy a hacer? El vehículo, si me lo llevo, si no me lo llevo, ¿qué yo iba a hacer? Eran muchas cosas. En lo laboral, también yo estaba trabajando con una empresa que me había dado un muy buen contrato para yo manejar una gran cantidad de dinero, y estaba haciendo mucho dinero, y estaba envuelta también en cosas que para mí al final no quedaron pero tan claras como yo entendía, y eran muchos problemas, tanto emocionales, de relación, de pareja, laboral, muchas cosas, eran muchas cosas. Entonces, también estaba en un país que no es mi país, no es para nada mi país, aunque yo tengo empresas allá. Yo había hecho una empresa en 2021, más o menos, tengo que revisar cuándo constituí esa empresa. Recuerdo que saqué esa empresa para tener Stripe, un procesador de pago, y luego esa empresa se convirtió en algo enorme para mí, donde casi todo mi dinero yo lo pasaba por esa empresa. ¿Qué sucede? Que hay muchos problemas. Tengo que volver a mi país también, o tengo que tomar la decisión de si me quedo en ese país. No quería quedarme ilegal, no quería casarme por papeles, porque si yo me casaba con alguien, mi abogado me dijo, si te casas con alguien, esa persona ve el estilo de vida que tú tienes, puede que luego quiera aprovecharse o manipularte o sacarte dinero. Era un tema, y había muchas cosas que yo tenía pendiente, porque si pasaban los 6 meses que me da mi visa, voy a perder mi visa, voy a perder absolutamente todo, y era peor. No iba a tener seguro médico. Si la policía me paraba, que me paraba casi todos los días en ese vehículo, y yo estaba ilegal, eran muchas cosas que me atormentaban. Todo eso, aparte de que en mi casa no la sentía como un hogar. La persona con la que estaba no sentía que estaba en un hogar. Eran muchas, pero muchísimas cosas. Eso entonces comenzó a dañar mi mentalidad. Comencé a tener ansiedad, comencé a tener estrés, comencé a tener preocupaciones, y estaba ganando muchísimo dinero, pero no me sentía bien conmigo mismo. En esos momentos fue donde me di cuenta de que tengo un vehículo que es mucho más que el vehículo de mi sueño, y ni siquiera lo uso. Tengo el closet lleno de ropa de marca, lleno de tenis costosos, y solo uso los mismos pares de tenis. Eran muchas cosas que no me hacían sentir bien. Recuerdo que hablaba todos los días con mi abogada para que me ayudara a tomar una decisión de si me quedo, cómo me quedo, si una visa de estudiante, si una visa de trabajo, si una visa de inversionista, buscar una solución. Al final, la mejor solución era volver a mi país y cumplir con mi meta de que cuando yo me fui, mi objetivo real era irme solamente 4 meses y punto. 4 meses, hacer todas las relaciones que pudiera hacer, conocer a las personas que tenía que conocer, conectar, amarrar todo y volver a mi país. Esa era la meta. Pero cuando ya yo estaba ahí, decía, ok, mi vehículo no lo quiero dejar aquí, no quiero volver a mi país porque no me siento ya, no iba a saber qué hacer con mis actividades, mis amigos con los que ya yo había pasado todo ese tiempo juntos,
estaba ahí, en fin, me había acostumbrado a estar en Miami. Aunque no me sentía bien, me había acostumbrado a estar en Miami. Entonces volver a República Dominicana era otro proceso de adaptación y también me estresaba muchísimo pensar en qué yo iba a hacer de nuevo, cómo me iba a estructurar, porque mudarse no es fácil y todo era un estrés en ese punto para mí. Llega abril del 2023 y tengo que tomar la decisión si me quedo. La forma era quedarme ilegal y de alguna forma u otra pues hacerme, no sé, ciudadano, residente o simplemente volver a mi país. Lo más inteligente para mí era volver a mi país porque no quería quedarme sin seguro médico, no quería coger esa lucha. Aunque me quería quedar, no era conveniente. Así que vuelvo a mi país y me estabilizo nuevamente. Eso también era un proceso de que tenía que terminar mi relación anterior, tenía que buscar dónde iba a vivir, qué yo iba a hacer en mi día a día, cuáles iban a ser mis actividades, buscar mi propósito nuevamente, porque no tenía un propósito, todo lo había basado en lo material y en la vida de Miami y en la atención y en esto y en lo otro, y me sentía vacío porque yo soy una persona, como les mencioné al principio, de crear, de construir proyectos, de crear empresas, y en ese momento no estaba creando, sentí un vacío también en ese ámbito de mi vida. Luego que estoy en República Dominicana, comienza también otra crisis a nivel personal donde estaba muy desenfocado, terminé mi relación, comencé a salir con muchísimas mujeres, comencé a desperdiciar muchísimo mi tiempo, no tenía buenos hábitos, recuerdo que estaba flaco, muy flaco y con una barriga, no me sentía yo. Entonces eran tantas cosas que no terminó, es simplemente el estrés que tenía de quedarme en Miami o salir de Miami. Luego que tomé la decisión de volver a República Dominicana y salir de Miami, cerrar el ciclo para no dañar mi estatus migratorio, en República Dominicana el proceso de adaptación también fue un poquito fuerte por todo lo que le acabo de mencionar. Y eso me distrajo mucho, me consumió muchísimo. Recuerdo que descuidé mi marca personal, descuidé mi comunidad, no tenía todavía un propósito claro. Había terminado relaciones con las empresas que estaba trabajando anteriormente, por lo que los contratos que yo tenía, de los fondos que estaban manejando, también comenzó a afectarme de forma económica. Luego tuve que aterrizar y mi otro yo, mi yo positivo, el Jeribel real, el Jeribel que me gusta, toma el control nuevamente. Conozco a mi pareja actual, me estabilizo ahí, dejé de salir con mujeres, dejé de derrochar, dejé de perder el tiempo y me estabilicé un poquito a nivel sentimental. Me estabilicé ahí a nivel sentimental. Luego también me siento a retomar mis hábitos. Gimnasio, buena alimentación, eliminar el alcohol, que tomaba mucho alcohol porque cada vez que salía con esas mujeres no puedo beber agua, tenía que tomar alcohol. También eliminé toda la comida chatarra, retomo mis hábitos y comienza mi mente a aclararse. En ese tiempo también, como ya yo había perdido esos contratos, había roto relación con las empresas que estaba trabajando, tenía que seguir haciendo mi trading y esta vez tenía que hacerlo con capital real. Entonces dije, como voy a tener que utilizar mi propio dinero, mi propio capital, tengo que organizarme, dejar de gastar dinero, porque parte grande de mis fondos personales, que simplemente estaban ahí, disponibles para cualquier cosa, porque yo estaba utilizando cuentas de fondeo. Yo simplemente hacía profit, retiraba. Ese capital no era mío. Aquí ya tengo que utilizar mi propio capital y como ese capital está ahí, tengo que manejarme mejor a nivel financiero también. Comencé a estabilizarme, comencé a organizarme, comencé a ser ese inversionista que yo siempre he querido ser. Comencé a retomar esa mentalidad que yo había ganado durante tantos años de lectura. Comencé a estabilizarme a nivel personal, a nivel financiero. Comencé a buscar un propósito y comencé a asociarme con otras empresas también para desarrollar las cosas que me gustan, empresas de tecnología. Y esta vez, con la experiencia que yo tenía, de contactos que hice en Miami, con las empresas que llegué a trabajar en Miami, conocí personas, conocí procesos, conocí tecnología, conocí otras empresas y comenzamos a crear proyectos, más proyectos. Y ahí nuevamente retomé esa partecita que me hacía falta de crear, de tener algo por lo que levantarme todos los días a trabajar,
a crear. Aparte de mi trading, que también, como había aclarado mi mente, estaba manejando mi capital propio, pues tenía que sí o sí tomarme las cosas ya en serio y dejar de perder el tiempo, dejar de pensar en cosas materiales, en cosas vacías que me hacían sentir vacío. Ahí mi vida comienza a tener ese ritmo que yo tanto he luchado por tener. Tenía todavía una pequeñita cosa pendiente en Miami y era mi Lamborghini. Yo recuerdo que lo tenía cogiendo polvo en la casa de un amigo, en el edificio de un amigo, en el parqueo, estaba ese carro cogiendo polvo. Yo decidí no venderlo, pero tampoco traerlo. Solamente traje mi guagua, que esa era la que yo utilizaba todos los días en Miami. El otro lo dejaba para cuando yo fuera a Miami. Y recuerdo que yo solamente hice 2 viajes, si no mal recuerdo. Utilizaba mi vehículo, pero ya no era lo mismo. Otro problema que tenía era que cada vez que yo llegaba, el carro tenía la batería dañada y 1 o 2 gomas vacías, que era más un problema que otra cosa. Y como yo iba por 4 días, 7 días, porque no podía durar mucho, ya yo había durado 4 meses allá, y aunque sí te dan 6 meses, era un riesgo. Cada entrada que yo hacía era un riesgo. Yo recuerdo que yo entraba con mi maleta, con los documentos de mi empresa, los estados financieros, para demostrar que yo no me quedé trabajando todo ese tiempo, que realmente eran vacaciones, estaba haciendo buen uso de la visa. Aunque era mucho tiempo, llevaba mis estados financieros, tengo una empresa aquí, este es todo el dinero que gano, estos son los impuestos que pago, por si acaso, porque tenía miedo de perder mi visa y de no poder volver a entrar a Estados Unidos. Entonces cada vez que entraba eran 4 días, 7 días, recuerdo que lo hice solamente 2 veces teniendo el vehículo, y cada vez que iba, la batería dañada, las gomas vacías, y finalmente terminé vendiendo el vehículo. Y no lo vendí a una persona, simplemente se lo dejé a un dealer. Le dije, lo que me quieran dar por el vehículo, me lo den. Y perdí muchísimo dinero en ese vehículo, porque recuerdo que lo compré en aproximadamente $285,000 y terminé vendiéndolo por 200 bajitos, o sea que le perdí más de $70,000. Y $70,000 en 7 meses que duré con ese vehículo. Eso es aproximadamente una pérdida de $10,000 por mes que yo le perdí, aparte de los mantenimientos de batería, gasolina, seguro y lo que conlleva tener un vehículo así. Yo no quería vender ese vehículo porque parte de mi ego me decía que yo necesito ese vehículo porque yo soy Jerry Bell, un trader tiene que tener ese vehículo, un trader tiene que tenerlo. Yo ya lo tenía, ¿qué van a decir si ya no lo tengo? Muchísimas cosas que mi ego me decía. Yo había trabajado mucho tiempo en mi mentalidad, en la mentalidad correcta, en el Jerry Bell correcto, en sacar de mi mente a ese Jerry Bell banal, por decirlo así, y que el Jerry Bell real retomara el control nuevamente. Ahí puse todo en una balanza y dije, realmente es una pérdida de tiempo. Si yo me voy a comprar un vehículo, lo voy a hacer nuevamente bajo otras condiciones en las que yo pueda aprovechar realmente el vehículo y no tenerlo un vehículo parado en un país que yo voy una vez al mes y duro solamente 4 días, y esos 4 días se me va un día completo arreglando el vehículo. Dije, es una estupidez, elimino el vehículo, y ahí fue donde decidí venderlo y perderle esa cantidad de dinero. Pero no me sentí tan mal porque al final del día es solamente dinero y el dinero se recupera. Ya yo me sentía muy bien, había recuperado mucho de mi mentalidad, de mi vida, había recuperado mis hábitos, mi salud emocional, mi salud mental, ya no tenía tanto estrés, ya no tenía tanta ansiedad, tenía un propósito por el cual levantarme todos los días, tenía una persona que sí es compatible conmigo, me sentía súper bien, entonces ya me sentía bien, estaba estable. Entonces luego de que vendí mi vehículo, no volví más a Miami, porque ya mis amigos no teníamos una relación tan fuerte como la teníamos anteriormente. Yo estaba muy ocupado en mi nuevo propósito y comencé a trabajar también en mis hábitos, en desarrollar mi mentalidad, en enfocarme en mi trading y en crear otras soluciones en el mundo del trading. Ahí comencé también a crear el bot, que es el proyecto que yo estoy haciendo actualmente, y otro proyecto del cual más adelante tal vez les cuente, porque no es necesario que yo les cuente, pero sí es en la industria del trading y estoy asociado con profesionales que me enseñan mucho todos los días
me hacen darme cuenta de cómo realmente se comporta un inversionista. Y no confundan eso con no comprar joyas, no comprar ropa de marca. Yo lo voy a seguir haciendo, o sea, lo voy a seguir haciendo. Ustedes no pierdan ese sueño de tener un Lambo, es genial. Voy a comprarme otro pronto, o un Ferrari, pero no confundan el materialismo con alcanzar tus metas. Si tú trabajas duro y te enfocas en tu trading, en tus fondeos, en hacer muchísimo dinero, cómprate el vehículo, compra las joyas, compra todo, o sea, gasta el dinero. Gastar dinero se siente muy bien, siempre que tú lo estés haciendo de forma correcta y no simplemente lo estés haciendo por hacerlo, por aparentar, por mantener un estatus, o que tú tengas que descuidar tu mente, tu relación, lo que sea. Entonces ahí no va a valer la pena, porque en mi caso no valió la pena porque tenía un buen vehículo, estaba haciendo mucho dinero y nada de eso lo sentía como una victoria, porque había muchas cosas de mi vida descuidadas. Ahora que todo está en orden, si me compro un vehículo nuevamente, lo voy a disfrutar muchísimo más porque todo está en orden. Ese es el mensaje que quiero que se lleven de esa historia. No dejen de luchar por sus sueños, y no está mal gastar en cosas materiales. Está bien siempre que lo hagan bien. Todo este tiempo, de 2023 hasta la fecha, casi 2025, al momento de grabar este video, conocí muchísimas personas que me enseñaron mucho sobre cómo funciona la industria del trading desde adentro, cómo funciona la tecnología, cómo funcionan realmente las empresas de fondeo, cómo funcionan los proveedores de liquidez, los brokers, los bancos, muchísimas cosas. Entonces, con todos esos conocimientos y con todas las personas que conocí, comencé a desarrollar también el proyecto del bot, que es el que estoy haciendo. Comencé a incursionar en trading algorítmico y hasta la fecha, 2024, tengo más de un año desde que hice eso, otros proyectos que estoy haciendo también, y aprendí muchísimas cosas nuevas. Retomé ese aprender de forma continua. Yo no creía en los bots, pero cuando entro aquí dentro, donde personas que literalmente son la liquidez me enseñan, me dicen cómo funcionan las cosas, comienzo a incursionar en el tema de los bots y hemos tenido muchísimos resultados con eso. También me ha ido súper bien, no depender de empresas de fondeo, utilizo mi propio capital, cada vez cuido más mi capital, cada vez ahorro para agregar más capital, que yo había perdido el hábito del ahorro, donde tiempo atrás el ahorro para mí era como una religión. Me había olvidado de ahorrar porque estoy haciendo mucho dinero, estoy gastando y cada vez que gasto gano más. ¿Para qué ahorrar? No ahorraba, ahora sí ahorro porque sí o sí tengo que crecer mi capital para que mis cuentas de trading cada vez sean más grandes y tengo que manejarme mejor en ese sentido, y por eso he vuelto a presupuestar, a ser más inteligente con el dinero, a ser un inversionista inteligente. Y después de tanto tiempo me siento en el mejor momento de mi vida, donde estoy haciendo muchísimo dinero, estoy trabajando en proyectos realmente grandes, realmente importantes. También tengo un proyecto personal que es el proyecto del bot. Tengo una misión con ese bot porque no todo el mundo cree en los bots. Mi misión es demostrar, ya lo he demostrado con la versión 1.0 en Capital Real. Tenemos muchísimos track records de clientes que lo están utilizando, pero mi misión es demostrar que el trading algorítmico está asequible a todo el mundo, no solamente a las instituciones gigantes, que agradezco muchísimo en este año conocer esas personas que manejan algoritmos súper interesantes, manejan liquidez, manejan muchos brokers, y he aprendido muchísimo de esos nuevos mentores que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Agradezco muchísimo por eso. Entonces, nada, esa es mi historia hasta el día de hoy y no finaliza ahí, ahora es que continúa. Me siento súper bien porque todos los pilares de mi vida están súper bien. Financieramente estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Sentimentalmente estoy con una persona que realmente es, o sea, una maravilla de mujer. Mis amigos, perfecto, todo está perfecto y me siento súper bien. Esta historia continuará.